durante una investigación nunca podemos llegar a conclusiones y no podemos llegar a los resultados. Entonces, vamos a discutir hoy ese tema muy importante. No sé si me va a dar el tiempo, pero vamos a hacer todo lo posible para poder terminarlo eso antes de las 8. Todos los objetivos nacen de preguntas de investigación y eso se relaciona directamente con propósito de estudio y también una relación estrecha con diseño de estudio y niveles de investigación. Ya ustedes más o menos tienen idea con las clases anteriores cuáles son niveles de investigación, cuáles son diferentes diseños de investigación. Entonces vamos a enfocarnos hoy sobre objetivos, los objetivos de estudio. Hay diferentes tipos de objetivos que nosotros podemos ver en trabajos de tesis y en los trabajos de investigación para producir un artículo científico. Tenemos objetivo general. No, vamos a dejar las preguntas, voy a indicar las preguntas al final o en medio, lo vamos a indicar. ¿Sí? Y si quieren me pueden escribir también por el chat y Lizardo puede leer. Porque cuando estamos grabando a veces la voz de ustedes no se escucha bien, entonces se queda como muy débil. Pero vamos a dar chance para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Entonces, tenemos diferentes tipos de objetivos. Tenemos objetivo general. Recuerden que siempre debemos tener un solo objetivo general para no complicar el estudio. Entonces, vamos a tener un solo objetivo general. A ese objetivo general, en algunos trabajos experimentales, se llaman objetivo primario. ¿Ok? Y vamos a tener varios objetivos específicos y a esos objetivos en algunos estudios experimentales se llaman objetivos secundarios. Entonces, ojo, no hay un número específico para objetivos. O sea, hay asesores que mencionan si hay, por ejemplo, 2 objetivos específicos, no lo aceptan, que eso no sirve y no es válido la tesis. Eso es falso. No importa el número de objetivos específicos. Eso depende de lo que están buscando, su pregunta de investigación y el propósito que tienen para esa investigación. O sea, el número no es nada determinado. Hay maestros que dicen, si no tienes 7 objetivos específicos, no lo aceptan la tesis. Así que vamos a dejar esos mitos. Esos son mitos, número de objetivos. Eso no tiene ningún razonamiento. Ok, vamos a ver cómo podemos formular los objetivos. Objetivo de estudio se formula de esa manera. Usamos un verbo en infinitivo, ¿sí? Y agregamos problema de estudio. Vamos a trabajar con esa fórmula. ¿Cuáles son esos verbos? Esos verbos que nosotros vamos a usar vienen de taxonomía de Bloom. Son verbos que terminan en AR, ER, IR, como sabemos en español. Y para cada nivel de investigación, nosotros debemos usar un verbo determinado. ¿Ok? Tenemos que usar un verbo determinado. El único que aparece en diferentes niveles, podemos verlo, es el verbo determinar. Y eso lo vamos a desarrollar después. Entonces, los verbos que vamos a usar son verbos, tienen que ser infinitivo y después usamos problema de investigación, lo agregamos. Vamos a ver. Entonces, vamos a escribir el problema de estudio, pero vamos a transformar en una oración afirmativa.
y luego en tiempo presente. Vamos a poner eso en práctica, a ver cómo se hace. Vamos a suponer que esa es mi pregunta de investigación. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes mellitus en República Dominicana? Esa es mi pregunta, mi propósito, lo que yo estoy planteando en mi estudio. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos problema de estudio, la pregunta que estamos planteando, y lo convertimos en una oración afirmativa. ¿Ok? La prevalencia de diabetes mellitus en República Dominicana. O sea, quitamos el signo interrogatorio y quitamos la palabra cuáles. Luego, agregamos el verbo. Agregamos el verbo a esa oración, que ya no es una pregunta. ¿Ok? Y eso se convierte en un objetivo. Entonces, los objetivos se formulan de esa manera. Verbo infinitivo y problema de estudio, pero en una forma afirmativa, y o sea, quitamos el componente de preguntas. Eso es fácil de formular. Ahora, ¿cuáles son los verbos que debemos usar en cada nivel? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, los objetivos de estudio tienen que tener esas características. Tienen que ser en tercera persona, tienen que ser breve, conciso y claro, igual que nuestro tema de estudio, ¿no? El título, enunciado, la pregunta que nosotros hacemos. Tiene que ser medible. Si nosotros planteamos un objetivo que no es medible, entonces no tiene valor. No, si no puedo medir algo, no puedo usarlo como mi objetivo. Tiene que ser realista. O sea, medible y realista. No puede ser aéreo. Por eso no podemos usar verbos como conocer, saber. Esos verbos son verbos que no se pueden usar en los objetivos. Porque conocer y saber son algo muy subjetivos. Y no se debe usar en los objetivos de un trabajo científico. ¿Ok? Eviten usar ese dos verbos, saber y conocer. Hay otros verbos que pueden usarlo, que lo presentan mejor su trabajo, que conocer y saber. Entonces son prohibidos usar ese dos verbos. Deben tener un solo logro. Es muy importante. El objetivo debe tener un solo logro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en un objetivo ustedes no pueden poner varios logros. Vamos a poner un ejemplo. Determinar la prevalencia y frecuencia de tuberculosis en Santiago implementando, mira, ahí hay 3 logros que yo quiero alcanzar. Quiero medir la prevalencia, determinar prevalencia, frecuencia, implementar un plan. Son 3 logros. En un objetivo no podemos poner dos o más logros. O sea, tiene que ser un solo logro. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos dividirlo. En vez de decir determinar prevalencia, frecuencia, tuberculosis, implementar un plan, podemos poner estimar la prevalencia de tuberculosis, estimar la frecuencia de tuberculosis e implementar. Ven que lo dividimos en 3 objetivos. Y cada objetivo solamente tiene un logro, ¿ok? Prevalencia, frecuencia e implementar un plan. Esos son puntos muy importantes en cuando formular un objetivo. Déjenme tener entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Objetivo general. Vamos a arreglar eso. O sea, vamos a organizarlo. ¿Cómo lo puedo organizar? Puedo poner como objetivo general implementar un plan para disminuir la mortalidad en tuberculosis en República Dominicana. Eso va a ser mi objetivo general. Y determino la prevalencia y la frecuencia como mi objetivo específico.
¿Ven cómo lo podemos dividir? Entonces, cada objetivo ahora tiene solamente un logro. ¿Ok? Eso es muy importante. No podemos poner varios logros en un objetivo. Ok. Relación entre el objetivo general y los objetivos específicos. Los objetivos específicos deben proporcionar logros previos y necesarios para cumplir con el objetivo general. Ahí viene casi 95% de los errores en nuestra tesis. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que yo quiero ir de Santiago a Santo Domingo. Ese es mi objetivo general. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son mis objetivos específicos? Identificar el mapa que voy a usar, determinar la ruta, por dónde que voy. Puedo ir, puedo ir a Puerto Plata y de Puerto Plata para Santo Domingo, o puedo ir directamente de aquí para Santo Domingo, pasar por Bonao y seguir derecho. Determinar la hora de salida. O sea, son objetivos específicos que proporcionan logros, metas necesarios para yo lograr llegar a mi objetivo general. Entonces hay una relación estrecha entre los objetivos específicos y objetivos generales. Ahora, si yo digo mi objetivo general es llegar de Santiago a Santo Domingo, y entre uno de los objetivos específicos yo pongo comer, por ejemplo, en el camino, a ver a qué sabe tal dulce. Eso no es el objetivo, o sea, no es un objetivo específico, porque no se relaciona con mi objetivo general, que es llegar de Santiago a Santo Domingo. Entonces, ¿qué hacemos en la tesis? Para llenar, o sea, poner más objetivo específico, para que sea una tesis wow, de otro mundo, agregamos 10 objetivos que no tienen ninguna relación y no aportan nada al objetivo general. Entonces es un error grave y muy, muy, muy común. Entonces, vamos a poner ese ejemplo como objetivo general. Miren ese objetivo general, muy interesante aquí. Dice, proponer un programa para mejorar el desempeño gerencial del personal directivo de las instituciones de educación media, etcétera, etcétera. Ese es mi objetivo general, ¿no? Proponer un programa. Recuerden que ese es a nivel aplicativo. Quiero mejorar, quiero aplicar un programa, ¿no? Ahora, miren esos objetivos específicos que están aquí. Determinar las características gerenciales que posee el personal, ¿no? Directivo, lo que vamos a proponer el programa. Y otro objetivo específico, diseñar un programa de mejoramiento gerencial para personal directiva, ¿ok? Ahí planteé 2 objetivos específicos, pero esos 2 objetivos no cumplen completamente de lo que yo voy a lograr en objetivo general. O sea, por el medio faltan muchas cosas. Ok, ahora vamos a ver eso. Vamos a plantear esos objetivos. Ven que esos objetivos ahora son más completos. El objetivo específico de determinar las características gerenciales, yo lo puedo subdividir en esos objetivos específicos. Porque recuerdan, los logros en objetivo específico me ayudan a llegar al punto que yo quiero en objetivo general. Y se relaciona. Si yo salto de ese objetivo específico, a este, entonces todos esos objetivos necesarios se quedan enmascarados, o sea, no puedo determinarlo. Entonces no es una tesis correctamente formulada. Entonces, los objetivos específicos tienen que tener relación estrecha con el objetivo general. Y su propósito no es para llenar la página, sino para que me ayuden a llegar a mi objetivo general.
Entonces, el objetivo general debe tener mayor nivel que objetivo específico. Punto muy importante. Ese es el punto que me da más miedo. Es totalmente miedoso cuando yo veo una tesis que el objetivo general tiene menor nivel que el objetivo específico. Vamos a explicar esto. ¿Recuerdan niveles de investigación? Que hablamos de exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo, aplicativo. Que exploratorio es el nivel más bajo y mientras vamos a subir llegamos a niveles más altos, ¿no? Y siempre queremos llegar a nivel aplicativo en una línea de investigación. Ahora bien, voy a poner ejemplos aquí. Niveles es una tesis real, y fue presentado y todo. Ahora, vamos a ver. Niveles de urea creatinina en pacientes post-diálisis en la unidad de hemodiálisis del centro médico tal. ¿Ok? Ese es el título. Ahora, vamos a ver qué quiere lograr la tesis. Dice, pongan atención aquí, miren. Los resultados de esas pruebas, o sea, ¿qué quieren hacer para las personas que no están en área de medicina? Queremos buscar un grupo de pacientes con diálisis, o sea, lo dializamos, medimos la urea y la creatinina, que son dos medidas para ver cómo están funcionando los riñones, antes y después de diálisis. ¿Ok? ¿Qué significa diálisis? Ese es como un procedimiento que nosotros agarramos la sangre del paciente, pasamos por un filtro, por una máquina y hacemos un filtro, ¿no? Hacemos una limpieza de la sangre. El trabajo que debe hacer el riñón no puede hacer el riñón, nosotros encargamos a esa máquina para que haga esa limpieza. Ahora, si yo mido niveles de urea creatinina antes y después, y eso me va a decir cómo es la eficacia y cómo está funcionando la diálisis. ¿Es correcto, no es correcto? ¿Estamos dando un buen servicio o no? Ahora, los pacientes pueden presentar beneficio, un análisis con mejor calidad. O sea, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando a determinar si la diálisis que estoy dando tiene buena calidad. Ok, mire, yo no estoy hablando de nada, estoy hablando que si está funcionando o no. Como que tenemos un taller de carro, entonces los carros, antes de cambiar el aceite y hacer las inspecciones, antes y después, y hacer una comparación, a ver ese taller está funcionando bien o no, en otros términos, ¿no? Ahora, y mira la pregunta que plantea. ¿Cuál es la correlación en los niveles de urea creatina en pacientes pre y post diálisis? Ok, ese es parte del planteamiento del problema de ese estudio. Miren los objetivos generales. Determinar los valores séricos de urea creatina. Sérico significa en la sangre. En pacientes antes y después de diálisis. ¿Ok? Yo quiero preguntar a ustedes. Ahora mismo vamos a hacer esa pregunta por todos los grupos, ¿no? Esa es la primera tarea. Escuchen la pregunta y ustedes lo discuten en chat de cada grupo y me van a dar la respuesta en 3 minutos. Determinar los valores de urea creatina en paciente pre y post dializado en la unidad de hemodiálisis del centro médico tal. ¿A qué nivel pertenece? ¿A qué nivel? Esa es la primera pregunta. ¿A qué nivel investigativo pertenece ese objetivo? ¿Es exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo o aplicativo? Esa es la primera pregunta. Ya pueden ir discutiendo. Número 2. El objetivo correlacional. Correlacionar los valores séricos de urea creatinina y asociar
las manifestaciones y relacionar a qué nivel pertenecen esos tres objetivos específicos. Entonces, esa es la pregunta número 2. Entonces, si tienen que solamente decirme el objetivo número 1, a qué nivel pertenece, y los objetivos específicos, esos tres objetivos específicos, a qué nivel pertenecen. Vamos a dar 3 minutos y Francisco va a indicar el color de un grupo, para ver quién quiere darle la respuesta. Comenzamos, 3 minutos. Estamos 6:34. Entonces, la pregunta es, ¿a qué nivel pertenece este objetivo? Objetivo general, determinar los valores. ¿Y a qué nivel pertenece los objetivos correlacional, valores, asociar y relacionar? ¿Ok? Esa es la pregunta número 1 y la pregunta número 2. Recordando que niveles investigativos comienzan de exploratorio y llegan a nivel aplicativo. Y que nivel nivel exploratorio no tiene variable. La variable comienza a nivel descriptivo con una sola variable de interés y luego hacia arriba tenemos más de una variable. ¿Ok? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, pero el número 1, Eva. Ah, ok, a lo específico. O sea, el número 2. Tú dices el número 2 es relacional. Muy bien. O sea, a ese nivel pertenece. Muy bien. ¿Y el objetivo general? Sí, pero piensa, sí, sí, pero piensa, Eva, piensa en algo. ¿Cuántas variables tú tienes aquí a ese nivel? ¿Cuántas variables hay? ¿Tu variable de interés cuál es? Cu- ¿Cuáles son? No, no, paciente no es variable. No, ok, no. Esperen, esperen. No, esperen. Esos no son valores. Escúchame, mire, es, escucha, escucha. Vamos a dar participación a uno de los grupos. Francisco, selecciona uno de los grupos. Azul. El monitor del grupo azul. Ok. Que alguien de su grupo, hola, ¿cómo estás?
Ok, vamos a hablar sobre ese objetivo, determinar los valores séricos de urea creatinina. ¿A qué nivel pertenece ese objetivo? Ok, pero es un fenómeno que tú vas a ver por primera vez. Es un fenómeno desconocido. Entonces no es exploratorio entonces. Porque ya todo el mundo sabe cómo medir niveles de urea creatinina, ¿o no? Entonces no es un fenómeno. Entonces, si no es un fenómeno, ¿cuál es el nivel más después de exploratorio? Descri- es descriptivo. Sí, exacto. Exacto. Entonces es un estudio descriptivo. Recuerdan, exploratorio es cuando un fenómeno nuevo, por ejemplo, el año pasado, eh, conocer, por ejemplo, o sea, hacer una exploración sobre COVID, ¿no? El virus que no sabíamos qué es. Ese es un estudio exploratorio. Pero ya ahora eso no puede ser un estudio exploratorio porque ya lo conocemos. ¿Me están entendiendo? Ahora, algunos de ustedes estaban diciendo de número de variables. Todavía no hemos hablado de variables, pero ¿cuántas variables hay? El mismo grupo que me responde. ¿Cuántas variables hay en ese objetivo? Exactamente. ¿Cuáles? Solamente niveles de qué? De urea y creatinina. Pero no son dos variables, una sola variable. ¿Me están entendiendo? Es una sola variable. Y los pacientes no son variables. Pacientes son unidades de estudio. De eso vamos a hablar, para que no me confunda. Entonces, solamente estamos trabajando sobre una variable de interés, que es niveles de urea y creatinina. Entonces, la respuesta es, la primera es que un objetivo general a nivel descriptivo. Y el segundo es son objetivos que pertenecen a nivel relacional. Estamos bien claros, ¿no? No tienen preguntas. Ok. Sí. Mira, el objetivo general, sí, espera. El objetivo general número uno es un objetivo descriptivo, porque tenemos una sola variable de interés, que es niveles de urea creatinina. Y otros objetivos específicos que mencionamos, correlacionar, asociar, relacionar, pertenecen a nivel relacional. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Ok. Ok, ahora. Sí, sí. Sí, pero no estoy diciendo que es correcto. No, yo no estoy diciendo que es correcto. Ok, ahora vamos a ir hacia arriba. ¿Qué vimos? Que los objetivos general deben tener mayor nivel que objetivos qué? Específicos, ¿sí o no? Ok, ahora vamos allí. Entonces, ¿cuál tiene mayor nivel? ¿Nivel descriptivo o relacional? Entonces, está mal. ¿Me están entendiendo? Ok, muy bien. Ya yo estoy feliz. Dígame, dígame. Sí, exactamente. Exactamente. Exacto, que es un nivel más alto. Sí, 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 sí. Usted tiene razón, que es un nivel aún más alto. ¿Ok? Ya pasa por explicativo, ya entra, o sea, entra en nivel explicativo. Ah.
Y puede ser hasta determinar incluso cómo mejorar o sea, aplicar un programa para mejorar valores séricos de urea creatina antes y después de diálisis. Entonces ya entra a nivel aplicativo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué aprendimos? Sí, pero que tenemos que formular un objetivo de mayor jerarquía como objetivo general y de menor jerarquía o igual jerarquía a nivel específico. Eso es lo que yo quiero que ustedes captan ahora. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora vamos con objetivo, otro ejemplo. Vamos a ir avanzando, porque mira, vamos a durar hablando hasta medianoche. ¿Cómo va a ser? Pero ellos me dieron que ese Zoom es, wow. Mire, ahorita vamos a hablar de eso también. Entonces, ¿qué, en otra plataforma pueden participar ellos? Francisco, ok, está bien. Está bien, como quiera, sí. Pero después vamos a grabar, estamos grabando eso, lo vamos a mandar para luego resolver esto. Mire, entonces vamos con ese ejemplo. Mira el objetivo general. Dice determinar niveles de microalbuminuria en pacientes de 25 a 50 años con hipertensión arterial en orina causal asistido en hospital tal. Ok. Y objetivo específico. Vamos a hacer el mismo, eh, el mismo que hicimos ahorita. Como pueden ver, que el objetivo general pertenece a qué? A nivel descriptivo. Y esos dos objetivos, ese objetivo que está aquí, correlacional, pertenece a nivel qué? Relacional. Entonces, recuerden que los objetivos general tienen que tener mayor jerarquía que el objetivo específico. ¿Entienden? Entonces, eso también está mal. No puede. ¿Qué podemos hacer? Si quiero trabajar a nivel descriptivo, todo lo que está en objetivo específico tiene que ser descriptivo. Si trabajo ahí arriba, objetivo general, trabajo a nivel correlacional, a nivel relacional, todo lo que está en específico tiene que ser debajo de correlacional. ¿Me están entendiendo? O sea, la jerarquía es del objetivo general. Los objetivos específicos no pueden estar por encima de jerarquía de objetivo general. Eso es el mensaje que quiero enviar a ustedes. Ahora, vamos primero con nivel exploratorio. Recuerden que a nivel exploratorio hablamos de un fenómeno, ahí comienzan los estudios cualitativos, no cuantitativos, cualitativos, donde no hay estadística, no hay número, nada de eso. Primer paso de una línea de investigación, que es estudio exploratorio, ¿ok? Los estudios exploratorios, hay un fenómeno muy interesante, se llama serendipia. Es el descubrimiento valioso que se produce de manera accidental o causal. Eso se da a nivel exploratorio. Alguien ahorita me decía que
medir determinados niveles de urea creatinina es un fenómeno nuevo. No, entonces no es exploratorio. ¿Ok? Algunos ejemplos. Uno de los ejemplos más famosos fue el descubrimiento de penicilina. ¿Qué hizo Fleming? Él dejó una placa de Petri en la gaveta de su laboratorio y cuando volvió de vacaciones encontró que hay una bacteria, si no me equivoco, estafilococo, dejó de crecer. Y él investigó y lo vio que hay un hongo, Penicillium, que no permitía el crecimiento de estafilococo. O sea, donde había ese hongo, la bacteria dejó de crecer. Y ahí fue el descubrimiento accidental de penicilina. Y esa es la placa de Petri de Fleming. Ahora, otro fue en que nadie sabe que es verdad o no, la caída de la manzana en la cabeza del Newton, ¿no? Entonces, él descubrió la gravedad, en este caso. Todos esos estudios, todos esos accidentes, todos esos fenómenos pertenecen a nivel exploratorio. A nivel exploratorio, nosotros vamos a usar esos verbos: identificar, definir, interpretar y determinar. ¿Ok? Vamos con identificar. Es el primer paso de la línea de investigación, el primerito, el descubrimiento. ¿Por qué estamos identificando? No lo conocemos. Identificar un fenómeno, un hecho, un acontecimiento. Entonces tengan mucho cuidado de usar ese verbo identificar en un estudio, por ejemplo, relacional o un estudio descriptivo. Cometemos muchos errores. Yo me pongo ahí el número 1 de cometer errores usando esos verbos, pero tenemos que ir aprendiendo a no cometer esos errores. Por ejemplo, identificar el microorganismo presente a nivel de las vías respiratorias superiores en 4 pacientes con neumonía, por ejemplo, en China, Wuhan, que ahí no sabíamos qué microorganismo es. Entonces, identificar pertenece a nivel que exploratorio, fenómeno nuevo. Otro ejemplo. Emociones de profesores de matemática, un estudio exploratorio. ¿Ok? Como pueden ver aquí dice, para empezar a llenar este hueco, el presente estudio exploratorio tiene el objetivo de identificar las emociones de los maestros. Quizás esas emociones no fueron estudiadas en otro momento y es algo nuevo, un fenómeno nuevo. Y ese grupo quiso estudiar eso. ¿Ok? Es un estudio exploratorio. Vamos con otro verbo, definir. Es como poner nombre a una persona por primera vez. Porque hasta que tú no defines una cosa, tú no puedes estudiar. Poner nombre a un fenómeno, por ejemplo, poner nombre a coronavirus, SARS-CoV-2, era algo nuevo, entonces pusimos un nombre nuevo. Ese nombre nuevo ocurrió, o sea, se dio por un estudio exploratorio, pero el objetivo que pusieron a eso fue definir. Y a la enfermedad lo definieron como COVID-19. Entonces, eso fue un estudio exploratorio. Duraron 42 días para poder definir SARS-CoV-2 y poner un nombre. Debemos definir el fenómeno para poder luego estudiarlo. Si no definimos algo, no podemos estudiarlo, no podemos discutir nada. Debemos definir primero el fenómeno. Otro verbo usado es interpretar. Ojo, el verbo interpretar. Hermenéutica, que es arte de interpretar, sin cálculo matemático, es algo cualitativo, es preliminar, subjetivo, por los expertos. O sea, los expertos se reúnen y hablan, interpretan un fenómeno que ya fue identificado, ya fue definido, ahora vamos a interpretarlo.
Por ejemplo, por primera vez quizás calentamiento global, después que se identificó, se definió, se interpretó. Hay un ejemplo aquí, la interpretación de la realidad del destino por parte de los turistas. Es una evaluación cognitiva. Ven que no hay afectiva, o sea, todos son estudios cualitativos. Pongan atención, estudios cualitativos. No hay que sacar frecuencia, ni la media, no intervalo de confianza, nada de eso. Solamente estamos haciendo un estudio exploratorio. Vamos con el último verbo, que es determinar a nivel exploratorio. Es antesala de estudios descriptivos, muy importante. Eso es como dar un paso para caer a nivel descriptivo. Entre exploratorio y descriptivo. Se llama también semi-cuantitativo. Recuerdan que a nivel descriptivo comenzaba cálculos, ¿no? O sea, estadística. Ahí comenzaba. A nivel exploratorio no tenemos. Pero si usamos el verbo determinar, que aparece en muchos sitios, pero en este caso, a nivel exploratorio, último nivel, entonces podemos hablar de un estudio exploratorio, pero con una diferencia con descriptivo. Lo voy a explicar cuál es la diferencia. Si yo hago un estudio exploratorio, recuerden que en el estudio exploratorio no hay número, no hay nada. Entonces agarro, por ejemplo, 7 personas y hago un estudio como hicieron en China, 7 personas con neumonía. Recuerden, estudio de casos y estudios de serie de casos, que lo que eran debajo de 10 eran estudios de casos y mayor de 10 series de casos. Esos estudios, donde usted no saca la media, la mediana, ni prevalencia, nada, esos son estudios exploratorios. No tienen que tomar muestra, nada. Pero usan el verbo determinar. Esa es la diferencia. Entonces, el verbo determinar se puede usar a nivel más alto de estudio exploratorio cuando hablamos de casos o serie de casos, o sea, pequeños grupos. Y también se puede usar a nivel descriptivo, que lo vamos a ver. Ahora, vamos a entrar a nivel descriptivo. Vamos a ver si hay alguna pregunta a nivel exploratorio antes de saltar. Levanta la mano, por favor, si tienen alguna pregunta. ¿Qué dice Francisco? Dime. Ok, ok, maestro. Sí, señor. Sí, señor. Ok, si no tienen preguntas, Carmen, adelante, Carmen. Ajá. Perdón, no escuché. Lo que pasa es que en estudio explorativo nosotros no tomamos muestra. No significa nada la muestra. Mire, ahorita vamos a ver. No en todos los estudios tenemos que tomar muestra. Por ejemplo, en estudio exploratorio no hay que tomar muestra. No significa. ¿Por qué tomamos muestra? Ahorita lo vamos a ver. Para hacer una inferencia estadística. Pero no es verdad que en todos los estudios tenemos que sacar una muestra. Eso no es verdad. Son mitos, ¿eh? Son mitos. Por ejemplo, los muchachos dicen, mire, somos 20 internos y vamos a ver cuántos de nosotros, por ejemplo, tenemos problemas con insomnio. Entonces, ¿qué hace el asesor? Lo manda a sacar muestras de 20 y sale 5. Entonces trabajan con 5. Y usted pregunta, ¿y por qué sacaron muestra?
no hay respuesta. Si son 20, vamos a estudiarlo todos. Eso no tiene sentido. Para sacar muestra, o sea, calcular tamaño de muestra, debe haber algunos criterios que vamos a ver más tarde. Pero en el estudio exploratorio, recuerden que no sacamos muestra, no hay inferencia, o sea, no tenemos que traspolarlo a población general, nada de eso. Solamente estamos haciendo un estudio cualitativo. ¿Está bien? Un estudio cualitativo. Solamente estamos conociendo el fenómeno, identificándolo, interpretándolo. ¿Ok? Entonces, no hay diferencia que sean 3 o sean 20 o sean 100, porque no estamos haciendo una inferencia estadística. Ok, vamos ahora a nivel descriptivo. A nivel descriptivo tenemos esos verbos: verificar, estimar y caracterizar. Y siempre el bendito determinar aparece, ¿sí? Aparece por ahí. Pero vamos a ver. Vamos primero con, dígame. Sí, pero es o sea, le dan mal uso a esa palabra. Hay que ver qué quieren lograr con ese verbo. Eh, sí, sí. Entonces, vamos ahora con estudio descriptivo. Comienzan los estudios cuantitativos. Recuerda, todo lo que está por ahí son estudios cualitativos, ¿sí? Que no lleva estadística, y todo lo que está por encima, la mayor parte son estudios cuantitativos, o sea, que llevan estadística, cálculo, etc. Uso de estadística para respuesta a los objetivos se llaman los objetivos estadísticos, donde aparece inferencia estadística. Eso que yo estaba mencionando. Vamos a ver qué significa inferencia estadística. Pongan atención, muy importante. La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permite inducir a partir de la información empírica proporcionada por una muestra cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Yo no entendí nada. Lo voy a ponerlo más fácil aquí. Miren, usted tiene una población, ¿ok? Vamos a suponer 1 millón de personas que viven en Santiago. Un ejemplo. Entonces, queremos determinar la prevalencia de diabetes. Yo puedo hacer una prueba de azúcar, glucemia en ayuna a 1 millón de personas. Si cada prueba cuesta 200 pesos, imagínate, tengo que gastar 200 millones de pesos. Y eso no es factible. Entonces no puedo estudiar la población entera. Entonces, ¿qué yo hago en este caso? Tomo una muestra, calculo una muestra y en vez de 1 millón, me da cálculo, vamos a suponer que me dio 400. Entonces, ¿con quién yo voy a trabajar? Con 400 personas. A esas 400 personas voy a tomar una glicemia en ayuna y lo que me da ese resultado, yo puedo inferenciar, traspolar, decirle, mira, si esa muestra fue representativo, fue bien calculado, entonces yo puedo decir que ese resultado también es válido para la población. Pero hay un error que vamos a cometer, ¿no? Digo, con un 95% de probabilidad de cometer, con un 5% de probabilidad de poder cometer errores, puede ser que ese resultado que yo pude alcanzar es válido, ese resultado válido para mi población. Entonces, ¿qué significa inferencia? Inferencia significa que el resultado que te dio la muestra es válido para tu población. Ahora, la estadística se divide en dos partes, o sea, a nivel investigativo, no inferencial e inferencial. En inferenciales vamos a tener estimaciones puntuales y pruebas de hipótesis de verificar. Vamos a ver.
Recuerden a eso, los niveles investigativos, que lo van a ver muchas veces. Todo lo que está por debajo de ese nivel, ven que puse una línea. Quiere decir que parte de estudios descriptivos, que son no inferenciales o sin inferencia, y una parte se queda con inferencia estadística. Quiere decir que hay estudios descriptivos que no son inferenciales, o sea, yo no tengo que tomar muestra. Y hay estudios descriptivos que son inferenciales y tengo que tomar muestra y calcular, hacer cálculos. Vamos a ver. Los verbos que usamos a nivel descriptivo son caracterizar, estimar, verificar. Vamos primero con caracterizar o también se llama describir. A ese nivel descriptivo, si uso ese verbo, quiere decir que estoy haciendo un estudio no inferencial. No tengo que sacar muestra, nada de eso. Ahora, si estoy a niveles más altos dentro de estudio descriptivo, o sea, uso verbos estimar o calcular, verificar o contrastar, hay una inferencia estadística. En otras palabras, si estoy haciendo un estudio y mi objetivo es caracterizar o describir, eso quiere decir que yo estoy trabajando con el grupo que seleccioné. Pero si estoy trabajando con verbos estimar o verificar, quiere decir que estoy intentando llevar el resultado de la muestra que yo lo saqué a población general. Vamos a ponerlo un poquito más entendible. Todos el estudio a nivel exploratorio que usan esos verbos en sus objetivos, más el verbo caracterizar o describir que pertenece a nivel ¿qué? Descriptivo, todo eso son no inferenciales. No necesitan cálculo de tamaño de muestra. Y todo lo que está por encima, o sea, todo lo que está aquí, donde usamos verbos que verificar o contrastar, estimar o calcular, necesitamos calcular tamaño de muestra. Ojo, no todos estudios descriptivos llevan cálculo de tamaño de muestra. Eso es algo absurdo, no es necesario. No todos los estudios descriptivos necesitan cálculo de tamaño de muestra. Vamos a ver. Esa es una tabla muy interesante que lo ayuda mucho a ustedes. Estamos trabajando con un objetivo que comienza con verbo describir o caracterizar. Recuerden que no es inferencial. En este caso, si variables son categóricas, usamos frecuencia absoluta y relativa. Y si son numéricas, sacamos la media, la mediana, la dispersión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hablaremos luego sobre variables, no se preocupen por eso. Esos términos los vamos a ir hablando. Solamente deben tomar en cuenta que a nivel descriptivo, en primer nivel, el verbo usado es describir o caracterizar, donde no debemos tomar muestra, no es necesario sacar la muestra. Ahora, vamos ahora a nivel descriptivo, vamos a trabajar con el verbo estimar. El verbo estimar o calcular, recuerden que si es inferencial, debemos tomar muestra, recuerden que hablamos de eso. Solo estudiamos una muestra representativa de la población. ¿Qué significa una muestra representativa? Debemos saber calcular el tamaño correctamente y debemos seleccionar de manera aleatoria. Por ejemplo, hacemos un cálculo de tamaño de muestra, me da 400. ¿Ok? Después yo digo,
¿Dónde voy a buscar esas 400 personas en Santiago para hacer una prueba de glucosa para estimar la prevalencia de diabetes, por ejemplo aquí? Entonces voy a mi barrio y agarro toda la gente que yo conozco en mi barrio, 400 gente de mi barrio, y hago ¿qué? La prueba. Eso no es una muestra representativa. Tiene sesgo, sesgo de selección, porque yo no puedo ir a mi barrio a hacer esto. Yo tengo que buscar diferentes barrios en Santiago de manera aleatoria y de manera igual tomar la muestra en cada barrio para que sea una selección aleatoria. Después hablaremos sobre la muestra, cómo calcula tamaño, cómo selecciona, todo eso. Para cuando yo estoy hablando de una muestra representativa, quiere decir que debo calcular el tamaño correctamente y tengo que seleccionar la persona de manera correcta. ¿Ok? Vamos ahora. Un ejemplo. Estimar o calcular. Recuerden que ahí sí hay estadística. Vamos a suponer que investigador A selecciona 100 personas, el cálculo de tamaño muestra da 100, de manera aleatoria, correctamente, selecciona 100 personas entre 1 millón de personas en Santiago, un ejemplo, y encuentra que 10% tienen diabetes. Entonces la prevalencia de diabetes para esa persona es ¿cuánto por ciento? 10%. El investigador B, un mes, 2 meses después, hace su cálculo, le da 100, perfecto, va de manera aleatoria, correctamente, selecciona sus personas, pacientes, y ve que el resultado da 8%. O sea, para esa persona, prevalencia en su trabajo fue 8%. Y una investigadora, selecciona 100 personas de manera aleatoria y el resultado le da ¿cuánto por ciento? 12%. ¿Cuál de ellos está cometiendo errores? Ninguno. Ninguno cometió errores. Pero los resultados fueron ¿qué? Diferentes. Entonces, a esa diferencia de resultados nosotros llamamos variaciones aleatorias. Recuerden que estamos a nivel descriptivo y estamos usando el verbo estimar o calcular. ¿Qué yo tengo que hacer? Digo, ok, a uno le dio 8%, a otro le dio 10%, a otro 12%. Hubo variaciones aleatorias. Entonces yo puedo decir con un intervalo de confianza de 95%, la prevalencia de diabetes en Santiago puede estar entre 8 a 12%. ¿Qué significa intervalo de confianza? Quiere decir que yo puedo estar un 95% seguro que si viene otro investigador, puede estar 95% de seguridad que si viene otro investigador, ni A, ni B, ni C, sino investigador D, y selecciona 100 de manera aleatoria simple, el número de, o sea, el porciento de prevalencia que va a dar estará entre ¿quién? Entre 8 y 12%. Ven, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo cálculos estadísticos, ¿no? Estamos sacando intervalos de confianza, estamos sacando varianza aleatoria, o sea, estamos haciendo cálculos. Entonces, si usted usó el objetivo estimar o calcular, está haciendo una estimación puntual de un parámetro de población. ¿Qué quiere decir? Parámetro de población significa número real de personas que tienen diabetes en Santiago. Vamos a suponer que el número real es X. Pero nunca nosotros sabemos cuál es el X, porque nunca podemos hacer ese estudio a todo el mundo. ¿Qué nosotros hacemos? Una estimación, un número cercano. Ese cálculo que nosotros hicimos ahorita, en eso, y le dio 8 a 12, es una estimación puntual
para acercarnos más posible al número real. Pero nunca podemos llegar al número real porque ni siquiera sabemos cuál es el número real. Por eso, si usaron estimar, calcular, tienen que sacar intervalo de confianza y promedio e intervalo dependiendo de su variable. Verificar o contrastar. Ese es el último verbo, el más alto entre estudios descriptivos. Se debe tomar una muestra representativa igual, recuerdan, que después de caracterizar todo lo que va hacia arriba necesita una muestra en este caso. Recordando que estamos a nivel descriptivo, tenemos un solo grupo, en este caso es un solo grupo. Vamos a poner algunos ejemplos para verificar o contrastar, que se usa mucho ese verbo y a veces ni sabemos de qué se trata. Vamos a suponer que edad promedio que vive un dominicano es 73 años. La hipótesis mía es los que viven en la ciudad viven menos que el promedio. O sea, los que viven en Santiago viven menos que 73, promedio viven menos de 73 años. Agarro y tomo una muestra representativa de 1000 personas en Santiago. Uso una prueba estadística, se llama TED-Student, y verifico si la hipótesis mía es correcta. Verificar o contrastar es el valor calculado de muestra con valor promedio establecido. ¿Cuál es el valor promedio establecido? 73 años. Y quiero saber si entre esas 1000 personas la edad promedio está por debajo de ¿qué? De 73. Ese procedimiento se llama verificar o contrastar. Tengan mucho cuidado con usar ese verbo. Si van a usar ese verbo, mire el test estadístico que tienen que usar. Mire, tienen que tener hipótesis. A veces no tenemos hipótesis y nosotros estamos hablando de verificar y contrastar. Y debemos tener cuidado que sea una muestra representativa. Otro ejemplo, vamos a suponer que el promedio de volumen de contenido de leche en base en una fábrica es de 505 mililitros. Hacemos un cálculo, me da tamaño de muestra aleatoria 400. O sea, busco 400 cartones de leche de manera que aleatoria, ¿no? 400. Y mido los envases. ¿Cuál es la hipótesis? Que el promedio de volumen de cada envase durante tanda nocturna es mayor que promedio. O sea, quiere decir que en la noche la cantidad de leche que se introduce dentro del envase es mayor de 505. Esa es mi hipótesis. Y para verificar, yo tengo que verificarlo, el promedio de leche en cada envase con promedio de envase de leche en tanda nocturna. Ven que tengo hipótesis y debo hacer una selección aleatoria de cartones de leche. Ok, hasta ahí vamos bien. Recordando otra vez que a nivel relacional, ahora vamos a entrar a nivel relacional. Recuerden que tenemos dos variables. Aquí no hay variable. A nivel descriptivo comenzamos con una variable de interés y luego tenemos más de dos variables. A nivel relacional tenemos dos variables. Por eso se llama bivariable. Ojo, a nivel relacional tenemos dos variables y luego podemos tener más de una variable. Debemos usar análisis estadístico para dos variables analíticos. Ahora bien, ¿cuáles son los verbos que usamos a ese nivel? En ese nivel nosotros usamos el verbo comparar. Mucho cuidado con usar. Eso es increíble, los errores que cometemos. Comparar
Otro verbo, correlacionar y asociar. Otro verbo, medir la frecuencia cardíaca. Medir la fuerza de correlación y medir la fuerza de asociación. Vamos a trabajar con este tres verbos, donde se cometen mayor cantidad de errores en tesis y trabajos científicos en producción de artículos. Vamos con verbo comparar. Cuando usamos verbo comparar, nosotros necesitamos una prueba de hipótesis. Señores, en todo eso nosotros necesitamos hipótesis. Si no formulo mi hipótesis, entonces, ¿cómo yo puedo usar el verbo comparar? Eso no tiene sentido. Y tengo que usar test estadístico. Puedo usar chi cuadrado o t de student, que eso lo vamos a ver en módulo de estadística. Ahora bien, vamos con primer. Eso fue correcto. Eso no fue. Vamos a ver. Eso no iba aquí. Pero no importa. Entonces, vamos con verbo parar. Recuerden que ese es el primer verbo que nosotros usamos a nivel relacional. Son dos variables. En realidad, esa es la pregunta. Pongan atención. Ahorita había mucha duda sobre variables. Quiero medir rendimiento académico en estudiantes de medicina y estudiantes de ingeniería. Esa es una pregunta para los grupos. Pregunta. ¿Cuántas variables tenemos aquí? ¿Cuántas variables tenemos aquí? Vamos a dar 2 minutos para que uno de los grupos, Francisco, selecciona uno de los grupos y un participante para que asista ahí. Ok, grupo naranja. El monitor que selecciona uno de grupo naranja. No tengan miedo, eso no es nada. Vamos a cometer errores y no importa. Así vamos a ir aprendiendo. Vamos a ver. Sí. Ok. Muy bien. Vamos a ver. ¿Alguien de ustedes? Aquí tenemos. Queremos buscar o hacer una comparación entre rendimiento académico en dos grupos. ¿Cuántas variables tenemos aquí? ¿Cuántos? Vamos, alguien que mencione su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Dice, dime, ¿cuántas variables tenemos aquí? Rendimiento académico entre dos grupos, estudiantes de medicina y estudiantes de ingeniería. ¿Cuántos son? Dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? ¿Cuál es uno de los variables? Menciona uno de esos variables. Tú me dices que hay dos variables, ¿sí? ¿Cuáles son esas variables? Estoy preguntando cuáles son las variables. Aquí tengo rendimiento académico, tengo estudiantes de medicina y estudiantes de ingeniería. Una persona, por favor. Dime. Tres variables. Entonces no son dos, son tres. Son tres variables. ¿Alguien más? ¿Alguien del grupo?
Ajá. ¿Alguien más de grupo naranja? ¿Cuántas variables? ¿Cuántos? Una. Una sola variable. Rendimiento académico. Entonces, alguien dice tres, alguien dice uno, otro dice son dos variables. Ok, vamos a ver en realidad cuántas variables hay. Miren, pongan atención. Me dan un minuto. Piensan un minuto sobre esos variables. Ok, ok. Miren, vamos a ver. Rendimiento académico es una variable. Miren, vamos a seguir porque no vamos a poder terminar. Tenemos rendimiento académico es una variable y esos dos grupos juntos es otra variable. Entonces, ¿cuántas variables tenemos? Dos. Ahora, vamos a explicar eso. Muy importante, pongan atención. Nosotros tenemos variable fija y tenemos variable aleatoria. Rendimiento académico, en este caso, es una variable aleatoria. Y estudiantes de medicina en dos grupos son variables fijas. ¿Qué significa variable fija? Que nosotros sabemos cuál es esa variable. Tenemos grupo A y grupo B. Estudiantes de medicina y estudiantes de ingeniería. Entonces son dos grupos. Esos dos grupos forman variable fija. Y rendimiento académico, que nosotros no sabemos, no tenemos idea cuánto es en cada grupo, se llama variable aleatoria. Ok, ok. Entonces, vamos a volver a repetir eso otra vez. Rendimiento académico es variable aleatoria y los grupos son variable fija. Es muy importante cuando usted va a usar test estadístico. Pongan atención aquí. Vamos a hacer una comparación entre dos grupos, grupo A y grupo B. Tenemos dos grupos. Esa es una variable. Grupo A, grupo B. A esa variable nosotros llamamos variable fija. ¿Por qué fija? Porque sabemos quiénes están en cada grupo. Ahora, si estamos buscando rendimiento académico en ese grupo, esa variable se llama variable aleatoria, porque no sabemos cuánto es, no conocemos esa variable. Entonces, si yo quiero comparar dos grupos, el test estadístico que usamos, que luego vamos a hablar de eso, el módulo estadística, es test de student para muestras independientes, porque son dos grupos independientes. Ahora, si yo tengo un solo grupo, vamos a suponer esos gorditos que están ahí, y después hacen ejercicio y rebajan, ¿sí? Entonces, ahora tengo un grupo, pero en dos tiempos diferentes, antes y después. Ahora,
¿Cuál es mi variable fija? ¿Cuántos grupos tengo en variable fija? Siguen siendo dos grupos. Ese grupo antes y ese grupo después. Son variables fijas. Y la pérdida de peso es la variable aleatoria. De eso vamos a hablar, no se preocupen por eso. El único que yo quiero que entiendan ahora, que cuando ustedes usan el verbo comparar, tienen que usar esos test estadísticos, tienen que tener su hipótesis, ¿ok? Tienen que hacer su cálculo de tamaño de muestra. Vamos ahora con el más odiado de todo, verbo asociar y correlacionar. Si no estaban escuchando y poniendo atención hasta ahora, pongan atención en estos momentos, porque esa es la parte más importante de clase 2. Porque cometen errores, yo diría un 99.9%. Todos cometen errores. Todos, sin excepción. Vamos a ver. Objetivo de estudio relacional. Estamos a nivel relacional, pero estamos en correlación y asociación. Análisis estadístico es bivariado. Sabemos que ahí hay dos variables. Dos variables para relacionar son aleatorias. Recuerden que no son fijas, porque en verbo comparar, una de las variables era fija, otra era ¿qué? Aleatoria. Pero cuando estamos a nivel correlacional y asociar, o sea, cuando subimos al nivel, o sea, estamos en las dos variables que son aleatorias. Usamos el término asociar o el verbo asociar para variables categóricas. ¿Qué son variables categóricas? Sencillamente son nombres, ¿no? Hombre, mujer, categóricas, por ejemplo, me dicen uno, cualquier cosa puede ser nivel, exacto, nivel académico, son categóricas, no son números, sino nombres. Y correlacionar lo usamos para variables numéricas. Pueden usarse en estudios caso y controles. Vamos con eso. Ojo, las variables categóricas pueden ser fijas, pueden ser aleatorias, pero las variables numéricas siempre son aleatorias. Eso lo tienen que grabar, después vamos a hablar de eso, pero por la hora es un concepto importante. Recuerden, cuando hablamos de fijas, sabemos de eso. Por ejemplo, dos grupos fijos. Aleatorio no sabemos cuál es la cantidad o no sabemos cuál es el concepto, ¿no? Bien. A nivel relacional, ya subimos descriptiva relacional. Dos variables categóricas aleatorias, usamos el término asociar. Si son numéricas, usamos el término que correlacionar. Vamos ahora. Mire, esa es una tesis real que ya fue presentado, ya tiene nombre. Los muchachos yo creo que ya se graduaron, pero pongan atención. Tipo de estudio. Estudio realizado fue, eso es una pregunta para grupo, no tenemos grupo negro allí. Gris, ok, grupo gris, atención. ¿Qué usted opina de ese tipo de estudio? Es una tesis de medicina. El estudio realizado fue de tipo descriptivo correlacional, prospectivo. Vamos a ver, ¿qué piensan de ese tipo de ese estudio? Alguien del grupo gris. ¿Qué pasó? Francisco, se fueron los grupos gris. Ah, ok. Perdón.
Sigue comentando. Ok, pero a cualquiera de ustedes puedes, sí, exactamente. Excelente, excelente. No podemos tener un estudio descriptivo y al mismo tiempo correlacionar. No que no puede estar, como agua y fuego, no pueden estar juntos. ¿Me están entendiendo? Eso no es posible. O es un estudio descriptivo o es un estudio correlacional. No puede ser descriptivo correlacional. Al menos que metodología lo explica, que tiene varias etapas. La primera etapa va a ser descriptivo, entonces la segunda etapa va a ser correlacional. No sé si me entienden, pero que al mismo tiempo no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Ok, muy bien, muy bien. Miren eso. Entonces, ese es un estudio. Vamos a ver los objetivos. Objetivo general. ¿Quién respondió ahora? El grupo gris. Mira, ¿qué dice objetivo? Sí, señor. ¿Qué dice objetivo general? ¿Pertenece a qué nivel? Objetivo general. ¿Es exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo? ¿Qué es? No, no, no. El gris, el mismo. Usted puede responder. Exactamente, un estudio descriptivo, porque conocimiento, práctica y actitudes no es un fenómeno nuevo, no. No es un fenómeno nuevo, no. Entonces es un estudio descriptivo. ¿Sí o no? ¿Sí? Seguimos. Ok. Ahora, el mismo grupo gris, quien me está respondiendo. ¿Qué dice ahí? Asociar, relacional. ¿Es posible usar eso? ¿Se respeta la jerarquía? Sí, sí, exactamente. Sí, 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 sí. Ajá. Mira, siempre toman en cuenta que la jerarquía mayor lo debe tener objetivo general. Si es descriptivo, no puede tener una jerarquía mayor en los objetivos específicos. O sea, si yo quiero hacer un estudio relacional, yo puedo, por ejemplo, traer ese objetivo, lo pongo aquí como objetivo general y todo lo que va hacia abajo es de la misma jerarquía o menor. ¿Entendieron cuál es Sí, exacto. Siempre en esa pirámide la jerarquía mayor va como objetivo general y otras jerarquías de menor jerarquía van a estar por debajo. ¿Entendido? Similar o por debajo. ¿Ok? Ok. Ahora,
¿Cuál es el error más común en este caso? Miren, cuando usted hace un diseño metodológico, ¿sí o no? Ven que ahí hay una confusión, dice descriptivo correlacional, pero cuando usted va leyendo la tesis, ve que en realidad es un estudio ¿qué? Descriptivo. Entonces no es un estudio correlacional. ¿Entendido? Ok. Ahora, mira qué hace en esa tesis. Se va y tiran una tabla. Vamos a suponer que están haciendo una correlación. Un ejemplo. Aquí dice correlacionar, por ejemplo, relacionar el conocimiento con la práctica del dengue. Entonces tiran una tabla. ¿Qué es esa tabla? Míranlo la tabla. En un estudio relacional, a nivel relacional, usted tiene que tener una prueba estadística, tiene que tener valor de P, tiene que tener su hipótesis, ¿me entiende? Entonces, no es un estudio correlacional tampoco. Aunque dice el nivel de conocimiento sobre dengue según procedencia, o sea, está haciendo una relación entre esos dos, ¿sí o no? Pero la tabla es nada correlacional. A esa tabla se llama tabla de frecuencia. Nada más me está diciendo lo que es urbano tiene tanto por ciento, rural tanto por ciento, pero no está relacionando. El error más común que ocurre es hacen un objetivo, escriben un objetivo relacional, pero que no sacan, no hacen el test estadístico y lo dejan solamente la tabla. En realidad esa tabla no tiene que ver nada con correlación. De eso voy a hablar, quizá un día completo voy a hablar de eso. ¿Ok? Cuando usted habla de un estudio relacional, asociación, relación, tiene que sacar valor de P, que luego vamos a ver qué consiste valor de P. Tiene que tener hipótesis, tiene que tener un test estadístico. Si no tiene nada de eso, entonces no es un estudio correlacional. Ok. Medir la fuerza de correlación y fuerza de asociación. Ese es el último verbo que usamos a nivel relacional. Entonces, vamos a ver. Fuerza de correlación. Recuerdan, para usted sacar la fuerza de correlación, tiene que demostrar con anterioridad que hubo asociación. ¿Ok? Me explico. Vamos a explicarlo eso aquí. Miren. Usted ya demostró que hay una correlación y una asociación entre variables. Ahora quiere saber qué tan fuerte es esa asociación y esa fuerza de correlación. Y ahí vienen esos términos que nosotros lo vamos a usar. ¿Cómo vamos a demostrar la fuerza de asociación y la fuerza de correlación? Hay unos índices que nosotros usamos. Miren. Si el número que sale en la prueba estadística, que es para sacar la fuerza de correlación, que se llama fuerza de correlación de Pearson para variable numérica, si la R te da 1, es una correlación perfecta. Pueden verlo aquí. Crece una variable y el otro también. Entonces tiene una relación positiva. Una relación positiva y perfecta. Ahora, si una variable aumenta, el otro también aumenta, pero es de manera dispersa, no es tan perfecta como una línea, entonces, dígame. Ok. Si una variable se eleva, ¿sí? Aumenta, y el otro aumenta, pero no tiene una relación lineal, entonces tenemos una correlación positiva, porque va hacia arriba la línea, pero está perdiendo su fuerza. Y aquí lo mismo, ¿sí? Pueden ver una
existe una correlación, pero esos puntos son muy dispersos con relación a una línea que está en el medio. Entonces disminuye la correlación, la fuerza de correlación. Y cuando es cero, R me da cero, no hay correlación. Pero también podemos tener ese fenómeno donde una variable aumenta y otra variable disminuye. Entonces hay una correlación negativa. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Quiero buscar la correlación entre por ejemplo, gramos de carne que consume una persona y su hemoglobina. Quiere decir, quiero demostrar si mientras más carne come, sube la hemoglobina. Y me da una R de esa manera. Eso quiere decir que hay una correlación que positiva, porque mientras más carne come, aumenta la hemoglobina. Pero es una correlación, me da 0.8. Entonces, esa es una correlación buena, pero no perfecta. A eso se llaman correlación. ¿Ok? Ojo, la correlación solamente, la fuerza de correlación se busca cuando ya a nivel anterior demostramos que existe la correlación. Después vamos a demostrar la fuerza de correlación. ¿Ok? Muy bien, hablaremos de eso en módulo de estadística. Entonces, fuerza de asociación, recuerden que se busca entre variables categóricas. Por ejemplo, esas fuerzas se usan con coeficientes de pi, capa de Cohen, riesgo relativo y odds ratio. Coeficiente de correlación, capa de Cohen y R de Pearson o Rho de Spearman, eso va entre 0 y a 1, cuando es positivo, ¿no? Cuando 0 a 0.2 es muy bajo, después sube bajo, regular, bueno, excelente. Pero cuando estamos hablando de índice que varían entre 0 y 1, estamos hablando de riesgo relativo y odds ratio, que ese es de la asociación. Ese es de correlación y esa es la asociación que va entre 0 e infinito. Rápidamente, riesgo relativo, ¿cómo lo buscamos? Por ejemplo, decimos que 5 hombres, asume que entre 100 personas el riesgo 50 son para hombres, o sea, tenemos 50 hombres, 50 mujeres. A 15 hombres le da ¿qué influencia? Entonces, el riesgo para hombres será 15 dividido entre 50. Y en las mujeres, 5 entre 50. Entonces, ese es el riesgo de dar influencia en las mujeres. Si dividimos esos dos números, me da un número llamado riesgo relativo. ¿Qué quiere decir? Que los hombres se enferman de influenza 3 veces más que las mujeres. A ese nivel estamos hablando de medir la fuerza de correlación y medir la fuerza de asociación, que es un tema aparte. Ok. Vamos a nivel explicativo. Vamos a Laura. Ok, tenemos poco tiempo. Vamos a nivel explicativo. A nivel explicativo usamos verbos evidenciar, demostrar y probar. Algo muy importante, a nivel explicativo, todo lo que está por debajo será observacional sin intervención y lo que están por encima, donde tendremos la intervención. Recuerden que a nivel explicativo buscamos la relación causa y efecto. Entonces, esto ya lo mencioné. El verbo evidenciar. No hay experimento en este caso, es un estudio observacional, buscamos la causalidad entre variables y debe cumplir con criterio de causalidad. Ahí está un error, causalidad. ¿Cuáles son criterios de causalidad? Según Bradford Hill. Dice, debe haber una asociación y correlación
asociación y correlación, y luego buscamos la fuerza de asociación y la fuerza de correlación. Todo eso lo buscamos a nivel ¿qué? Relacional. Y luego debe haber una secuencia. O sea, primero debe haber un evento y después otro. Por ejemplo, fumar y cáncer de pulmón. Debe ocurrir fumar y después cáncer de pulmón. El contrario no existe. O sea, debe haber una secuencia que temporal. Un ejemplo de evidenciar. Usan mucho ese verbo en nivel descriptivo, es un error. Evidenciar se usa a nivel más alto, está a nivel explicativo. Vamos a suponer que tengo un experimento, a un grupo le doy marihuana y a otro grupo no. Y sigo 10 años con ellos y mido nivel de coeficiente intelectual. Y quiero saber, evidenciar que si uso de marihuana disminuye el coeficiente intelectual. Ve que es un estudio de intervención, ¿no? Es una intervención. Intervenimos y seguimos a esos pacientes de manera longitudinal, o sea, a lo largo del tiempo. Entonces, nivel explicativo, vamos con otro verbo, demostrar. Es donde comienza el estudio experimentales. En el estudio experimental hay dos condiciones, manipulación y control. Son dos puntos muy importantes. Se usa en ensayo clínico fase 1. Tengo un grupo experimental o experimento, un grupo control. A nivel explicativo, el verbo probar. En estudios experimentales se usa mucho, es para replicar los estudios realizados anteriormente, probar algo, que si se puede mejorar o no. Se llega al mismo resultado si, por ejemplo, hicieron un trabajo anteriormente y yo no creo en ese trabajo y vuelvo y repito ese trabajo. Estoy haciendo una probación, probar que si los resultados de los científicos que hicieron ese trabajo fue correcto. Se usa en ensayo clínico fase 2. Sobre los ensayos clínicos hablaremos luego. Y a nivel predictivo, ya estamos terminando, usamos esos verbos, predecir, pronosticar y prevenir. Predecir es para calcular la probabilidad de ocurrencia de un suceso en una serie de eventos adversos. ¿Cuántas personas pueden morir por cáncer de pulmón entre los que son fumadores? Eso es predecir. Pronosticar, en cuanto a pronosticar viene función de tiempo. En los próximos 20 años, ¿cuántas personas pueden morir por secuelas de COVID-19? Es un pronóstico en relación a tiempo. Y prever es calcular la probabilidad de necesitar, disponer o preparar medios contra futuras contingencias. Por ejemplo, las medidas como cuarentena, a ver qué efecto tuvo sobre disminución de mortalidad. Esas son medidas que usan el verbo prevenir. Y a nivel, ya mencionamos, ahora vamos a último nivel que es aplicativo. A nivel aplicativo, recuerdan, todo lo que está por nivel aplicativo pertenece a ciencia pura o básica. Y a nivel aplicativo estamos a nivel más alto de la ciencia, donde la ciencia coge su valor, su importancia. A nivel aplicativo tenemos optimizar, calibrar y aceptar. Por ejemplo, optimizar puede ser una intervención o observación de manera longitudinal. Se usa en fase 4 cuando estamos haciendo una vigilancia farmacológica. Por ejemplo, ahora tenemos una farmacovigilancia sobre vacunas de COVID. Eso usamos el verbo optimizar. Optimizar la dosis de un tratamiento como vacuna. Optimizar la efectividad de la vacuna. Aplicar un plan para mejorar la educación. Todo tiene que ver con nivel aplicativo y el verbo usado es optimizar. Calibrar, por ejemplo, calibrar la dosis de un medicamento, calibrar la dosis de una vacuna para mejorar su efectividad. Y aceptar, por último, este es el más
tope de todo, el mejor de todo, en cuanto a nivel científico, considerar un procedimiento válido. O sea, hicieron un procedimiento y nosotros queremos aceptar que si el procedimiento fue efectivo. Aceptar el procedimiento, por ejemplo, quirúrgico en caso de apendicectomía, es válido o no, usamos el verbo aceptar. Y ahí dejo ese resumen de todo. Pueden ver los verbos usados, verbo infinitivo usado en diferentes niveles. Termino por ahora la clase relacionada con los objetivos y vamos a dedicar 5 minutos para las preguntas, pero me dan un minuto para yo apagar el video, ¿sí?